libertad. Y esa libertad nos transforma. Yo quisiera que tú pensaras de esa manera esta mañana. La posibilidad de que esa presencia de Dios cambie mi vida, me transforme, me haga llegar a un destino diferente al que voy caminando ahorita. Quizá mi destino es bonito, pero no es suficiente. Quizá mi destino es bonito, pero es el que yo estoy forjando y yo estoy bien limitado para esas cosas. Yo quisiera que mi destino fuera diferente. Yo quisiera que mi destino fuera el mejor de todos, el mejor de toda la galaxia para mí. Yo quiero vivir ese destino en Dios. Esos hombres se levantan esa mañana sin pensar que hay un hombre que anda caminando a unas cuantas millas de ahí y que muy pronto se van a encontrar con él y sus vidas van a ser transformadas. Y a veces ese cambio no es necesariamente viento a favor. A veces al contrario, ese cambio te lleva a vivir desafíos increíbles en los que creías no estar preparado y vas a enfrentarlos con el mejor carácter posible. Finalmente es el destino que Dios tiene para ti. Y creo que Dios jamás se ha equivocado en nada. Dios siempre ha acertado en cada decisión que Él hace. Estos pescadores se levantan como tú y yo esta mañana, sin saber que al final del día sus vidas no van a ser las mismas. Yo oro esta mañana y en mi mente y en mi corazón está el deseo de que tú y yo podamos llegar a nuestra cama esta noche viendo una vida diferente, viviendo una vida diferente y pensando y planeando un destino totalmente diferente. Número 2, tú y yo jamás lo lograremos. Es Dios el que lo hace a través de nosotros. Tú y yo jamás lo vamos a lograr, no podemos hacerlo. Es imposible para mí hacer las cosas. Yo no sé si en algún momento tú has pensado o dicho, yo no puedo. Cuando se trata de Dios, yo no puedo, yo no sé, yo no soy capaz. Me da miedo, me da vergüenza. Otros lo hacen mejor que yo. ¿Sabes? Tienes razón. Tenemos razón. No podemos, no sabemos, no somos capaces, nos da miedo. Es lo más normal y natural en el corazón del ser humano. Jamás lo vamos a lograr. Estos pescadores que cambiaron el destino de la humanidad por la obra de Dios en ellos, jamás lo hubieran hecho. Eran totalmente incapaces. Eran totalmente personas sin recursos, sin habilidades, sin talentos. Hasta ese momento no tenían la capacidad de hacerlo. Nunca lo hubieran logrado. Eran temerosos, eran miedosos, les daba vergüenza. Sus vidas eran totalmente desviadas del plan de Dios. Pero cuando Jesús los invitó a venir con ellos, cuando Jesús se enfrentó con Pedro y con todos los demás que estaban ahí, después se encontró otros en otros lugares, en otras ciudades, pero en este caso es historia de estos pescadores. Cuando Jesús llegó donde estaban ellos y empezó a platicar con ellos y les invitó a venir, junto con la invitación les dio una clave. Y es a veces donde nosotros no nos damos cuenta, porque empezamos a pensar, el pastor dice, va a haber un discipulado y la gente va a aprender de qué se trata nuestra iglesia y usted se va a poder involucrar. En ese momento la gente dice, ¿involucrarme yo? No puedo, no sé cómo. Empezamos a ponernos límites. Empezamos a marcar una línea en la que yo no puedo cruzar para allá. Porque no nos damos cuenta de lo que Jesús hace. Hace 20 años, 22 años, pararme en un púlpito a hablar, Dios mío. Me temblaba el cabello. Porque tenía cabello, tenía largo. Me temblaban las uñas. Yo jamás me había parado en un lugar así a hablar. Hace 22 años yo decía, soy incapaz. Y hasta la fecha tengo que reconocer que muchas de las cosas que hago no es porque yo soy capaz, ¿verdad? Pero no soy capaz, me daba miedo, me daba vergüenza. Otros lo hacían mejor que yo, por obvias razones, por experiencia, por habilidad. Yo no podía hacerlo. Yo siempre le he orado a Dios de esta manera cuando llego a este punto en mi vida personal. Yo jamás, y usted me ha de perdonar, que yo jamás le he dicho a Dios que me use para sanar personas. Mal hecho, ¿verdad? Debería decir, no usan para sanar, porque las personas saben cuando yo oro por ellos. Pero a veces pienso, ya viene en el paquete ese asunto. Pero hay una cosa que yo siempre le pido a Dios, que me dé el don de la palabra. Cuando yo hable, la gente me pueda escuchar y me ponga atención, en el sentido de que lo que yo estoy diciendo, ellos lo necesitan escuchar. No porque hable muy bien o las palabras sean muy convincentes o que la manera de hablar sea así como hipnotizante, sino simplemente el don de la palabra es que cuando yo le diga algo a esa persona, sea lo que esa persona necesitaba escuchar en ese momento.
Esa ha sido mi oración siempre. Sin embargo, yo decía, yo no soy capaz de hacer eso. Varias veces tomé la decisión o pensé en renunciar, servir a Dios. Sin embargo, pues bueno, aquí seguimos. Pero nos pasa a todos nosotros. Va a haber un discipulado, vamos a prepararnos para servir a Dios. No podemos. Jesús te da la clave. Cuando Jesús le dijo a las personas que lo siguieran, les dijo, venid en pos de mí y yo lo voy a hacer. Ustedes no son, pero lo van a hacer. O bien tú no eres, te voy a hacer. No estás capacitado, te voy a capacitar. No estás preparado, te voy a preparar. No tengo herramientas, yo te las voy a dar. Ahí viene la clave que a veces pasamos por alto. Él dijo, yo los voy a hacer pescadores. Ustedes no son pescadores, ustedes son pescadores de chiboris, de renacuajos, de charales, camarones. Ay, qué rico. Qué rico los mariscos, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Yo los voy a hacer, ustedes no son. Los discípulos a lo mejor ni siquiera escucharon eso, simplemente, ok, lo vamos a seguir porque nos sorprendió con el milagro de la pesca milagrosa. Pero a veces no ponemos atención a las palabras de Jesús. Jesús es demasiado sencillo y práctico, y la iglesia hemos cometido el gran error de hacerlo demasiado difícil para las personas, demasiado profundo. Yo estudié teología, no tiene nada de malo la teología, pero la teología, mientras no se puede experimentar y vivir, no nos sirve de nada más que de información. Tiene que ser algo práctico en nuestra vida, Jesús. Si voy a estudiar a Dios, tengo que estudiar aquellas cosas que realmente funcionan para mí. Si no funcionan para mí, no tiene sentido entonces eso de Dios. Es algo inventado por mí o algo que yo estoy tratando de encajar en Dios, porque todo lo que es Dios me funciona a mí, me debe funcionar y está a mi favor, Dios. No a mi servicio, sí a mi favor, Dios. Entonces a veces no ponemos atención a las palabras de Jesús. Cuando Él les dijo, vengan, yo los voy a hacer, porque ustedes no son. Tardaron casi 3 años, 2 años y medio, 3 años en empezar a caminar solos ellos, y aún así, como seres humanos, fallaban, se equivocaban, tenían temores, etcétera, etcétera, como usted y yo tenemos. Pero yo quiero decirle esta mañana, que si usted se atreve a seguir a Dios, usted debe saber que usted no lo va a lograr por sí solo, que usted no puede hacerlo por sí solo. Usted quiere que su esposo cambie, que los hijos cambien, que su comunidad cambie, que el entorno familiar cambie, que el ambiente cambie. Usted no lo va a lograr. Usted necesita que Dios esté presente, porque Él hace la gran diferencia. Cuando yo veo personas y me veo a mí mismo logrando algo que antes pensaba no era posible, tengo que reconocer, este fue Dios. Yo no pude haberlo hecho. Era imposible llegar a alcanzar las cosas esas que hemos logrado en algún momento de nuestra vida personal sirviendo a Dios. Es Dios el que lo está haciendo. Jamás pasó por mi mente, jamás imaginé o soñé la posibilidad de lograr algo, porque me congelaba, me daba miedo. Esos retos que usted ha vivido y de repente los ha logrado en Dios, es porque Dios lo ha hecho. Él es capaz de hacer cualquier cosa. Empiezan a suceder cosas en nuestra vida. No puedo decir que fui yo. Usted no puede decir que fue usted. Fue a través de usted. Usted y yo somos increíbles herramientas en las manos de Dios. Como alguna vez dimos una serie, aquí no recuerdo el tema, hablábamos acerca de un lienzo, algunas cosas de pintura y unas brochas. No son las brochas, no es la pintura, no es el lienzo, es la mano del pintor. Uno ve los pintores y dice, wow. Cuando uno ve a ese señor del pelo así afro, el Ross, y mi esposa cuando lo íbamos a ver, siempre decimos, ya la regó, cuando dice, ahora pondremos aquí un árbol feliz, ¿verdad? Y pone una marca ahí y uno dice, ay Ross, la regaste. Yo en ese momento agarro el lienzo, lo tiro y empiezo con otro. Y de repente de esa mancha, de ese brochazo feo, aparecen unos arbustos y con no sé, agua feliz y nubes felices y todo lo que Ross dice que hace, ¿verdad? Es el pintor. No es la brocha. En otras palabras, usted y yo podemos ser un lienzo, una brocha o pintura. Y cuando el pintor toma esas herramientas en sus manos, o la Biblia lo aplica acerca del barro en las manos del alfarero, podemos llegar a vivir en Dios cosas increíbles. Yo quiero retarte esta mañana a que tú escuches la voz de Dios y saques todos tus temores, inseguridades, tus heridas, tus cargas, tus prejuicios, y te atrevas a decirle a Dios, Dios, yo no soy capaz, pero tú sí.
Y quiero que me uses, quiero que mi entorno familiar, que mi matrimonio sea el mejor, que mis hijos sean increíbles, que yo pueda educarlos, guiarlos, instruirlos. Quiero ser el mejor padre de familia, aunque no soy capaz de hacerlo. Porque, ojo, papás, ser padres o los matrimonios, ser esposos, es la escuela más alrevesada que existe. Primero te casas y luego aprendes a ser esposo. Con los hijos, primero tienes los hijos y luego aprendes a ser papá. No hay curso para ser papá hasta que los hijos vienen y ellos nos dan clases para ser papás, y espero no vayamos a reprobar, ¿verdad? El caso de estos pescadores, en Hechos 4:13, años después, dice Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro, o la manera de hablar de Pedro y de Juan, la manera en que ellos vivían, dice, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Si la gente los identificaba, estas personas ni en la escuela fueron. Por eso dije yo, el ambiente a veces de los pescadores es un ambiente muy pesado. Y ellos dicen, era gente del vulgo, es decir, de barrios bajos. No sé, Tepito, no sé cuál es el barrio de su colonia, ¿verdad? De su ciudad, perdón. A lo mejor usted dice, pues del que yo vengo. Yo vengo del barrio Bravo de Tepito, ¿verdad? Se maravillaban y le reconocían. Y esta última parte es increíble. Esta última parte es la que le quiero retar esta mañana a usted. Hombres sin letras, es decir, no estudiaron. De hecho, Pedro no escribió las cartas. Según la tradición, Pedro no escribió, él las dictó, porque él no sabía escribir. Se dice que él no fue el escritor, sino que él era un dictador y había una persona que escribía las cartas. Eso dice la tradición acerca de Pedro, por lo menos, porque Pablo sí era una persona estudiada, pero Pedro no. Una persona sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían, esta última frase, que habían estado con Jesús. No es que se prepararon mucho, no es que fueron las mejores escuelas, habían estado con Jesús. Se habían sentado con Él, habían comido con Él, habían pasado noches con Él, habían hecho un montón de cosas con Él. Y eso marcó sus vidas. Ellos fueron transformados no por el estudio exagerado de algo, de un tema, que no es malo estudiar, es bueno estudiar. El cambio en ellos sucedió por estar conviviendo con Jesús. Cuando tú y yo convivimos con Jesús, cambiamos. Cuando tú y yo convivimos con Jesús el domingo en la mañana y el resto de la semana, los 6 días más mediodía del domingo, no convivimos con Él, no esperes un cambio en tu vida. No vamos a cambiar, no podemos ser cambiados por un momentito nada más. No esperes por comprar tu tarjeta del gimnasio y ya estás fuerte. Necesitas estar en el gimnasio. No esperes que por comprar vegetales y meterlos al refrigerador ya bajaste de peso. No. Es una práctica, es una disciplina, comer ese alimento, ir al gimnasio, hacer ejercicio. No esperes porque ya me registré en la escuela de medicina, ¿me dejas operarte? No tengo bisturí, pero este cuchillo está bien afilado. ¿Verdad? No pasa así. Estos hombres, lo que ellos reflejaban ante las demás personas está en esta palabra. La gente reconocía que esos habían estado junto a Jesús. Ese fue el cambio, esa fue la gran diferencia que ellos estaban viviendo. Y por último, número 3. Cuando Dios interviene en nuestra vida, no hay límites. No hay límites. Me encanta esa parte, que no hay límites en Dios. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús no pone límites ni fronteras. Nosotros sí. Yo me siento castigado por Dios en mi mente cuando, platicando con personas, les hablo y les digo, mi visión de iglesia, y hasta ahí empiezo mal, porque no es mía. Ni la visión, ni la iglesia. Soy el pastor solamente, y Dios tiene una visión para esta iglesia, pero a veces nos apropiamos. Mi visión de mi iglesia, le digo a las personas, es tener una iglesia de tantas personas y hacer estas cosas. Y de repente siento un castigo en mi mente, y yo diciendo, ¿y a ti quién te pidió opinión? Yo te contraté, por así decirlo, yo te llamé a administrar esa iglesia, pero es mi visión, es mi iglesia y son mis metas, no las tuyas. Hace mucho dejé de poner meta de número. Vamos a hacer tantos. Dicen, no pongan meta porque no es tu negocio.
Si usted lo contrata a la Ford, usted no va a llegar a la Ford a decir, este año vamos a hacer tantos carros. El año sigue, ¿por qué? André, tú sigue barriendo ahí. Te contratamos para limpiar nada más, no para decir cuántos carros se van a vender. Las metas de ellos son grandísimas, cada año en ventas. Jesús le dijo a los discípulos en Hechos 1:8, la última parte estoy leyendo nada más: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. No hay límites. Vamos a derribar frontera, vamos a llegar hasta donde nunca nadie ha llegado. Dios no tiene límites, nosotros sí. Yo tengo muchos límites. Mi dinero me dice que mi límite es solamente hasta este punto. Del punto A al punto B, hasta aquí mis recursos se acabaron. Ya no tengo dinero para ir más allá. Mi habilidad física o mi talento me dice que del punto A al punto B y se acabó. No puedo llegar al Z, hasta el B nada más, porque estoy totalmente limitado. Y el peligro surge cuando mis límites le estorban a Dios. Cuando en mi mente empiezo a meter todos los límites, no puedo, no soy capaz, no tengo, no hay recursos, no hay herramientas, y le estorbo a Dios. Dios jamás te va a llevar a la meta en 24 horas. Él se va a tomar el tiempo. La salvación tardó 4,000 años en llevarse a cabo. 4,000 años, 4 milenios, 40 siglos. ¿Estoy bien? Sí. ¿Ustedes se quedaron así? 4,000 años, vamos a dejarlo en 4,000. 4,000 años, ya van casi 2,000 años o más que Jesús dijo que volvía. Es decir, Él se lo toma con calma, Él no tiene prisa. Él tiene sus tiempos bien marcados. Y a veces sentimos que Dios tiene que hacerlo ya. Queremos que en 24 horas suceda lo que no ha sucedido en 10 años o en 5 años. Pero si se lo permites a Dios, aunque tú quieras llegar a la meta mañana, Dios no te va a dar mañana probablemente. Pero si le permites a Dios ser parte de tu vida, la transformación, el cambio, la metamorfosis que va a llevar a cabo en ti, va a lograr que llegues a la meta. No importa cuándo lleguemos a la meta. El objetivo aquí es llegar a la meta. No es una carrera esto, no es una competencia, no hay un cronómetro que nos está apurando porque ya hay que llegar, ya estamos presionados, estresados. Dios quiere que llegues a la meta, simplemente. Que corramos la carrera de tal manera que lleguemos a la meta, siendo el mejor o lo mejor que podemos ser nosotros mismos. Yo no compito con ella, no compito con usted, usted no compite conmigo. La Biblia dice que hay una lucha en mí entre el bien y el mal. La carne en mí está luchando y esta es mi pelea. Yo realmente tengo un desafío conmigo mismo, tratar de vencer lo malo que hay en mí y sujetarlo a la voluntad de Dios. Esa es mi carrera, porque quiero llegar a la meta. Porque puedo ser el mejor quizá en el trabajo, el mejor deportista, puedo ser el mejor en ganar dinero, pero hay algo que me está dominando a mí. Es ese deseo de tener más, ese deseo de ser mejor que las personas que me rodean. Sin embargo, Dios simplemente quiere que yo llegue a la meta. Hace semana atrás, varias semanas, hacía aquí el comentario de cómo en el 2015, si no me equivoco, 2014 más o menos, estábamos en la sala de una casa con una guitarra, nada más. Una sala repleta de gente, porque la sala era muy chiquita. No es que eran muchos, sino que la sala era más, éramos como sardinas, ¿verdad? En una sala de un departamento. En 2014 creo que fue eso, por ahí de junio, julio del 2014. Ahí estábamos reunidos en la salita de una casa con una sola guitarra prestada, que era la Vicela. Con esa guitarra y después mi esposa también compró una. Pero una guitarrita era todo lo que teníamos en ese tiempo, no teníamos más. Después por ahí alguien nos dio unas bocinas que estaban más chirris que no sé qué, ¿verdad? O sea, no hacían mucho ruido, pero hacían ruido, era lo bueno. Y eran así, pues, usted sabe, un regalo uno tiene que decir gratis, lo que sea. Y le agarramos las bocinitas y empezamos a caminar. Y de repente yo me despierto un domingo en la mañana, estoy hablando literalmente como el día de hoy, y pienso en un edificio con sillas, con equipo de sonido, con luces, algunas luces bonitas, con personas que en 2014 no existían, en el sentido de que no estábamos ahí, no teníamos eso, no éramos esas personas. Y me doy cuenta cómo es que Dios
va llevándonos en un proceso en el que yo quiero en 24 horas tener todos los recursos. Yo quiero tener una cuenta de banco en la iglesia que me permita hacer un montón de cosas. Yo quiero tener una propiedad que ya fuera mía, o nuestra, perdón. Yo quiero un equipo de sonido que se vaya mejorando. Y uno piensa de esa manera. Dios no piensa de esa manera. Sin embargo, a pesar de que Dios no piensa de esa manera, Él no tiene límites. Él no está limitado como usted y yo nos limitamos. Yo no sé al inicio de tu vida al caminar en Dios, o si tú quieres experimentar algo en Dios, te vas a dar cuenta cómo de repente cosas empiezan a suceder que tú no esperabas. Que a lo mejor las soñaste, las anhelaste, las planificaste, pero no sucedían. Dios no tiene límites. Romanos 4:17 dice, como está escrito, hablando Dios de Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, hablando de Abraham. El cual, hablando ahora acerca de Dios, dice, el cual Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Ese es el Dios ilimitado que usted y yo esta mañana hemos adorado y de quien queremos aprender y a quien queremos seguir. Cuando Él nos diga, vengan, yo los voy a hacer. Yo tengo la capacidad de cambiarlos, de transformarlos. ¿Qué es lo que a ti te está limitando este día o en tu vida? ¿Qué es lo que ha impedido a Dios llevar a cabo lo que Él quiere hacer en tu vida? ¿Temores? ¿Heridas del pasado? ¿Vergüenza? ¿Falta de fe? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi familia? ¿Prejuicios? Son las herramientas que Dios usa para poner un freno en tu vida. Perdón, el enemigo usa para poner un freno en tu vida y que tú te limites, te frenes. Pero al tú frenarte, la vida sigue. Y yo no deseo que despiertes a los 80 años de edad y digas, me hubiera gustado haber hecho esto. Cuando empezamos esta serie, creo yo, mencioné esta estadística, a un montón de personas, 100, 200, 300 personas le hicieron varias preguntas para levantar una información. Puras personas mayores, ya muy mayores, al final de sus vidas, y eran varias preguntas, y después sacaron las respuestas de más, se repetían más, y la número 1 fue, si yo fuera joven, intentaría hacer algo. Si yo fuera joven otra vez, trataría de no tener miedo a hacer algo, y me lanzaría a hacerlo, aunque fallara, pero lo intentaría. ¿Por qué llegar a la vejez o a un paso del final de nuestra vida y decir, me hubiera encantado hacerlo? O presionar a otros para que lo hagan cuando realmente, aunque yo tengo chance de hacerlo todavía, no lo hago. ¿Por qué esperar hasta ahí cuando Dios me da la oportunidad en este día o en esta generación o en esta etapa de mi vida en la que Dios dice, tienes vergüenza, yo te la voy a quitar, tienes temores, yo te voy a dar valor, tienes prejuicios, yo te voy a liberar de prejuicios? Nadie está libre de eso. La iglesia a veces vive en prejuicios. Las iglesias no estamos exentos de ser iglesias prejuiciosas. Juzgamos a las personas por su aspecto, por su pasado, por lo que sea. A quien sea pastor, líder nuevo en la iglesia, muchos en la iglesia, no importa. Las iglesias cometemos errores como esos y llenamos a las personas de prejuicios. Esta semana, ayer o antier, platicaba con alguien y le decía, lamentablemente todas las iglesias, muchas de nuestras iglesias son machistas. Creen que el ministerio de la mujer no vale igual que el del hombre. O sea, tienen derecho hasta cierto nivel. Yo le decía a esa persona, lo que tienen los hombres es miedo que la mujer haga lo que no hemos logrado hacer en 2000 años. Que ellos lo hagan en un mes. Porque esas son las mujeres. Si una mujer fuera la líder, me refiero, y lo hay, aquí tenemos un montón de líderes mujeres, pero siento que a veces la mujer llegaría y lo primero es, voy a mover las sillas. Y no le digo en plan mala onda, le digo, bueno, o sea, algo hay que hacer. Y ya están sonando, no, mejor no, ahora mejor ponlas para acá. Me refiero a esa capacidad que tiene la mujer de hacer algo. Sin embargo está el prejuicio, la mujer no puede hacerlo, lo tienen que hacer los hombres, o los viejos van a hacerlo porque los jóvenes tienen experiencia. Hay prejuicios. Él tiene muy poquito tiempo en la iglesia. Oye, Pedro, Juan y esas personas de la noche a la mañana eran los discípulos de Jesús. Y se hizo una fama Jesús de lo peor.
Ese es un amigo de pecadores, porque Pedro y Juan, así como que muy cristianos no eran, ¿verdad? Prejuicios, temores, inseguridades, a lo mejor lo que ha frenado tu avance, tu proceso en Dios. Yo quiero decirte esta mañana que estos pescadores eran eso y más todavía. Y en algún punto del camino, del punto A al punto Z, donde Dios los llevó al final, sus vidas empezaron a cambiar. Y esos temores y prejuicios y esa falta de capacidad que ellos tenían, esa falta de habilidad, desapareció. Y de repente se levantaron como hombres y mujeres de fe, que la gente les tenía miedo. La gente decía, uy, ahí vienen los que trastornan el mundo. Porque sus predicaciones revolucionaban su época. Su generación fue revolucionada por pescadores. No eran con doctorado de universidad, y no estoy en contra de eso. Yo quisiera poder seguir preparándome. Pero cuando estás en las manos de Dios, tu título va en la pared. Y tu vida va en la calle. Para impactar a una generación. Tu vida está en un salón de clases. El título no, el título, ahí está en la pared colgada, ay, qué bonito el título. Pero el título no hace diferencia. Tu título no hace que una persona, a ver, está el título encima, sana. No sana la persona. A ver tú, aquí está mi título, arrepiéntete de tus pecados. No, el título no sirve lo que, en ese sentido, lo que sirve es la capacidad y el potencial que Dios pone en tu corazón. Vuelvo a preguntarte, ¿qué te detiene esta mañana? ¿Qué te detiene? ¿Sigues viviendo con temores, con prejuicios? No puedo, no soy capaz, es imposible. Yo no fui a un instituto, no fui a un seminario, no fui a la universidad, no fui a la escuela, leo muy feo. No soy capaz de hacer esas cosas. Uno de mis líderes en México que teníamos en el equipo salió de prisión. Él no cometió el delito, pero estuvo presente en un asesinato de pandillas y lo llevaron a prisión. Cuando él salió, estaba en la iglesia y abrimos una escuela en la Secretaría de Educación y Cultura, una escuela para adultos. Nos ayudamos a graduar de primaria, secundaria, y él fue uno de los que entró a esa escuela. Y él escribía, y después de cada letra ponía punto. Yo, punto, estoy, punto, en, punto, la, punto, iglesia, punto. Así escribía él, así aprendió a escribir, y con toda la falta de ortografía que usted quiera. Iglesia con Y, soy con S-O-I de puntito, pero él escribía. Y cuando llegué a la iglesia pues lleno de tatuajes de prisión, no era tatuajes de esos así artísticos, no, de prisión, los que hacen con clavo y martillo. Era de ese tipo de gente. Y yo lo nombré a él parte del equipo y que predicara en la iglesia y en la calle. Se volvió loco predicando a los cholos, en las misiones que teníamos en los barrios. Él sentía que no era capaz de hacer nada. Él vivía en la cárcel, él no estudió, era un yesero, nada más. No tenía más aspiraciones que esa. Pero cuando Dios llegó a su vida, le mostró que él era una persona con talentos que Dios quería usar. Y por su experiencia en los barrios, Dios lo llevó a los barrios otra vez. Sin títulos, sin nada. En su grupo, en su célula que él tenía, llegó un universitario y él fue conmigo a hablar. Pastor, llegó un maestro de matemáticas. ¿Qué le voy a decir? Número uno, no le hables de matemáticas. Tú no tienes capacidad de enseñarle matemáticas a ese hombre. Él estudió para ser un genio en las matemáticas, un maestro de la universidad. No le vas a clases de matemáticas, tú háblale de Dios. En eso le llevas ventaja. Tú sabes de Dios, lo has experimentado y él todavía no. Él necesita Dios. ¿Sabes? Nos limitamos, no frenamos. Tenemos que aprender a brincarnos ese pequeño cerco que hay que no frena. Ponte de pie esta mañana. Mi maestro del seminario, mi director, el que me dio la beca y fue uno de mis tutores, decía él que cuando uno va al circo y ve los elefantes afuera del circo, mientras no hay función, están los elefantes, usted los ha visto, están así siempre, y están atados a un tronco que está enterrado en la tierra. Decía el director que esos elefantes eran
los imponían o los adiestraban, los amarraban a árboles o a postes. El elefante se quería soltar y no podía. Pero esos troncos en los que están amarrados están así de hondos. Si el elefante supiera, solamente daba un jalón y era libre. Pero fue tanto lo que estuvo atado ahí a un árbol fuerte, a un poste, que el solo sentir aquí la pulsera en su pata de la cadena le hace ver que él no puede escapar nunca y siempre está haciendo más. A veces la vida nos llevó por ciertas circunstancias en las que estamos como esos elefantes atados a algo. Y el día que tenemos la capacidad de liberarnos, no lo hacemos. Estamos impuestos a ser atados. La gente ya hasta disfruta los temores y prejuicios. Son mis prejuicios, mi enfermedad, es mío, no me lo quiten. Y Dios dice, déjame quitártelo. Ya no va a ser pescador de peces, va a ser pescador de personas. Ya no va a ser un padre ilimitado, va a ser un padre ilimitado, una esposa ilimitada. Van a ser un matrimonio ilimitado, en el que a través de problemas y crisis van a poder vivir juntos, salir al otro lado de la meta y levantar las manos de que lo han logrado, y sus hijos verán ese maravilloso ejemplo. Tenemos que aprender a brincar este pequeño cerco, esa línea imaginaria que te dice no puedes. Cuando Dios está involucrado, no hay límites. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, por favor.